Bienvenidos a la Rarotinga. Hola Ernesto. Hola Adriana, ¿cómo estás? Ahora venimos la doctora Frankenfurter. Yo soy el vampiro fronterizo. Bueno, pues ahora les vamos a contar una historia muy irreverente, atrevida y revolucionaria de todos los tiempos, que está cumpliendo 50 años. The Rocky Horror Picture Show, de estarse exhibiendo ininterrumpidamente en los cines. Antes de entrar en detalle, les queremos pedir que se suscriban a nuestro canal para así poder seguir compartiendo con ustedes capítulos estas llenos historias. De datos rarotinguísimos, historias así padres de sus artistas, de sus cantantes y de sus películas favoritas. Sí, síganos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en lo que les guste seguirnos. Spotify, suscríbanse y compártanlo si les gusta y denle like. Bueno. Todo comienza en una boda. Ajá. En los que van de invitados Brad y Janet. Que son novios. Y saliendo de la boda, pues ya saben el típico de que avientan el ramo y que lo gana la Janet. Entonces pues se emociona a ella y como que el novio le dice, hey compa, ya no. No, traía su anillo y ahí se lo da. Entonces él también ya estaba preparado y ahí le propone matrimonio. Y ya se compromete. Y desde ese momento Janet se convierte en his fiancé. Es la comprometida. Que soy comprometida, es correcto. En inglés. Digo, para que no sepa, eso quiere decir fiancé. Y van a visitar a un antiguo profesor para contarles, yo creo, de su compromiso, ¿verdad? Y en el camino que se descompone el auto, que se les poncha la llanta y los agarra una tormenta. Entonces, pues se bajan a buscar a pedir ayuda. Teléfono, una ayuda para poder hablarle al doctor y poder, pues, recuperar su carro. Pero, sorpresa, se encuentran con un castillo y sale a recibirlos ahí un peloncito y todo jorobado, un mayordomo muy raro, y les dice, pásenle, aquí hay una fiesta ahorita, una convención. Hay una convención muy rara, que era así como de vampiros. Bueno, yo vengo disfrazado de uno de los de la convención. Ajá, exactamente. Y yo creo que todo esto lo metieron en la película nomás para que pudieran bailar el numerito. Luego lo platicamos. Sí. Yo creo que por eso estaba esa convención. Y de repente, de la convención, que se quedan muy impresionados porque pues no se lo imaginaban, se les hacía todo como raro. La Janet está toda nerviosa porque ellos eran muy tímidos y se les hizo muy peculiar todo lo que estaba pasando, y que sale el doctor Frankenfurter, y que era un excéntrico, extravagante científico, como un dulce transvesti de Transilvania. Imagínate tanta cosa. Y viene más, ¿no? Pero esa es una cosa. Y ya entonces hacen la presentación de él, pues los invita a su gran show, que era así como Frankenstein, ¿no? Entonces los invita a la presentación de su más grande creación, que fue Rocky. El hombre perfecto. Y sí lo logró, sí salió. Nomás le faltaba el cerebro y luego se lo quitan por ahí de un visitante. Y empieza ya la historia, que es llena de música, de rock, de erotismo, de humor negro, de estética glam. Sobre todo eso, de estética glam. Y todo eso, imagínate, Bran y Janet no estaban acostumbrados, y es como que toda la aventura que viven en ese día, en ese castillo. Pero ya nos vamos a contar más para que mejor ustedes la vean. Si no la han visto, véanla, es correcto. Es medio como si no sabes de qué se trata y no tienes idea, como que sí puede choquearte un poquito. O depende. A nosotros sí nos pasó de que nos quedamos como que... Sí, como que estaba más bueno el musical, ¿no? Como que no lo esperábamos. No, y luego ya después vimos el musical. Sí. Y el musical está padrísimo. Ahorita les vamos a contar cómo lo vive la gente y cómo lo todo. Primero que nada, no voy a quitar la guantes. Yo creo que es como las películas de Harry Potter. Quien lee los libros y la ve dice, ay, mejor no lo hubiera visto. Pero no, esta sí tiene su porqué, aunque de momento sientas esa sensación extraña la primera vez que la ves. Sí, es como todo, pues ves el libro, no es igual que la película, o es el musical, siempre va a ser mejor el musical que la película. Pero sí, lo que pasa es que son unos actorazos. Pero son unos actorazos. Ahorita vamos a platicar. The Rocky Horror Picture Show. Ándale, una historia que comenzó en el teatro, que conquistó el cine y que terminó convirtiéndose en un musical de culto. Película y musical de culto. De la historia. Así que... Es correcto. Comencemos con los orígenes del musical, Adriana. A ver, platícanos. En 1973, ¿quién era Richard O'Brien? Richard O'Brien, que también fue Riff Raff en el musical y en la película. Ese era el siniestro mayordomo, y él fue el que escribió el musical en 1973. Y así nació el musical en un pequeño teatro de Londres.
Londres. The Royal Court Theatre. Y al principio fue un éxito on the ground. O sea, sí tuvo su éxito porque pues a la gente de esa época como que ya traían una idea de lo que era el glam y todo eso. Empezaba. No sabías quién le copiaba a quién, ¿no? Frente. Porque ya traían esa onda, de la ciencia ficción, de los extraterrestres y ya saben de quién hablamos la otra vez que también estaba inspirándose en eso, ¿verdad? Por eso estamos hablando, porque no sabemos si ellos se inspiraron en David Bowie, que venimos de ese programa, o David Bowie se inspiró de ellos, pero yo creo que fumaban la misma chingadera porque traían los mismos alucines. Platícanos, Adriana, a ver. Pues la obra original solamente duraba 40 minutos. Como les dije, pues era un musical. Y para alargarla un poquito, pues pusieron la canción de Time Warp y la bailaban todos. Es bueno, después ya todo el público se para y la baila en el cine y en el teatro, ¿no? Y ahora para hacerla pues más emocionante, porque ese musical, ese acto es el principio, más o menos al principio de la película, y ahora lo hacen hacia el principio y al final, para que la gente lo baile. Y en Estados Unidos ha roto récords de la gente que baila. De la gente que baila, pues así en bailes colectivos bailan el Time Warp. Fíjate, está más chido eso que bailar el pinche caballo dorado, que es el que baila aquí. Sí. Las canciones claves del musical, dinos cuáles son nuestros. Bueno, pues empieza con la de Science Fiction Double Feature, que en esa canción hacen mención a varias cosas de lo que se inspiraron. Por ejemplo, mencionan a Flash Gordon, mencionan a King Kong, otra película de miedo, no me acuerdo cuál era. El Doctor X, algo así. Así, el Doctor X. Y Drácula también. Y Drácula. Y que todo eso pues tiene que ver en la película, si lo ven. Luego también está la Time Warp. Obviamente el Time Warp, Sweet Transvesti, y la de Don't Dream It, Beat It. Y pues O'Brien escribió el musical inspirándose en las películas de ciencia ficción de los años 50, de Frankenstein, de Drácula, como lo dijimos. A él le gustaba mucho la ciencia ficción, los cómics, los extraterrestres, y también se inspiró en el rock and roll de los años 60. Por eso la música así como más rock and rollera. Y otro dato también, de una vez ya lo que tú querías decir, el de la canción. Es que esa canción también... Como están esa, te suena. En nuestra generación, nosotros en México la conocíamos porque la cantaba Timbiriche. En el disco de la banda Timbiriche se llamaba ese disco. Y era la canción más chida del disco. Todos queríamos rockear con esa canción. ¿Cómo es? Aquí en México es el baile del sapo. Baile del sapo. Un salto das para atrás. No tiene nada que ver la letra con la que cantaba Timbiriche con la que... Time Warp es como salto en el tiempo. No sé, a Julissa, que fue la que la tradujo al español, ella quiso traer la obra a México para adaptarla. Sí, de hecho lo trajo. Pues no sé cómo se le ocurrió el baile del sapo, cabrón. No tiene nada que ver con Time Warp. Pero bueno, a los niños sí les quedó bien a los de Timbiriche. Sí, pero para niños. Porque eran niños chiquitos, claro, cuando la cantaban. Y luego hay otros videos que también los voy a poner por aquí bien padre, pero ya de grandes Timbiriche cantándola. Les queda bien padre. Les queda bien padre. Aunque no hacen el baile tal cual como en la película. No, porque hablan diferente. Es que la letra también es diferente. Pero bueno, nos vamos a seguir metiendo mucho en esa historia porque más adelante les vamos a contar bien cómo Julissa trajo el musical a México. Y ahora sí vamos a lo que es la película. La película se llevó a cabo en 1975 bajo la dirección de Jim Sherman. Al principio pues la película no agarró tanto, pero antes les voy a contar cuál era la idea de la película. La película la querían que comenzara toda en blanco y negro. Y cuando salía el doctor Frank N. Furten, como se han de imaginar, tenía la boca roja. Entonces cuando salía su presentación, como que dice que salía cantando, nada más se iba a ver todo blanco y negro y su boca iba a verse roja. Y ya que terminara su canción, se iba a poner todo, pues ya todo a color y ya se iba a seguir toda la película. Pero en ese tiempo no tenían computadoras, entonces era muy difícil que el rojo se viera con todos los filtros que ahora pues cualquier editor ahí de computadora pone y se ve poca madre. Pues como que no le salió chido y mejor no lo hicieron. Nada más hay una versión de aniversario en el que sí empieza en blanco y negro. En DVD. En DVD hasta que sale el Dr. Frankenfurter. Ahí sí le salió. Seguramente pues ya le dieron su chineada ahí en computadoras, pero pues en el 75
76, no manches, no había nada. 75. 75, sí, peor, tenían que pintar. Los rayos láser yo creo que eran pintaditos como los de Star Wars. En Star Wars, para hacer los rayos láser, tenían que pintar físicamente a mano cada pinche negativo para que salieran los rayitos. Imagínate la chinga. Fíjate, nomás el rodaje duró nada más 6 semanas de grabación, o sea, bien cortito. Sí, Fue de octubre a diciembre que grabaron ahí en Londres, en un castillo muy padre, como les dijimos hace rato, ¿no? Pero hacía muchísimo frío y era tiempo de lluvias. Bueno, ya en Londres llovía muchísimo, ¿no? Pero el castillo, como estaba ya muy viejo y todo, había partes donde no había ni techo, sí. Y aparte tenía muchas filtraciones, entonces hacía muchísimo frío. Y luego tiene una escena que es en alberca, imagínense, pues más. El caso es de que hacía tanto frío que adaptaron un cuarto del castillo donde le pusieron muchos calentadores para que ahí pudieran estar todo el reparto, todos los actores, para que se estuvieran calentando mientras les tocaba su grabación. Pero lo que pasó, ¿saben qué fue? Que se quemó el cuarto. Entonces, pues ya no tuvieron cuarto. Después y tuvieron que seguir. ni cuarto. Y pues está grabando así con tanto frío y hay una escena que sí varias, ¿no? Pero, o sea, la alberca y aparte la al principio también cuando llueve, se mojan. Entonces la Susan Sarandon se enfermó, la protagonista. Sí. Le dio neumonía, o sea, ni siquiera gripita, o sea, traía fiebres y dolor de pulmones, imagínate la chica. Y se metió a la alberca y todo. Y así hizo toda la grabación de la película. Ay, sí. Imagínate. Los labios que aparecen en el cartel de una modelo. Lauren Sharp, le pagaron $120 nada más por esas 2 horitas de estar posando con la boca. Y al principio de la película está bien padre porque salen haciendo una parodia de una pintura de Grant Wood de 1930, imagínense. Es una que se llama American Gothic. No sé si se acuerdan que salen así como dos granjeros. Los granjeros. Entonces, ahí los dos mayordomos salen haciendo. Y salen varias pinturas más, ¿eh? Por ahí sale también la Gioconda, sale también, ¿qué otro sale? La creación de Miguel Ángel, tiene ahí un guiño al arte. Por lo menos tener muy buen gusto de arte. Otro detalle que tiene la película, el doctor, ya ves que trae una bata, él la trae verde, porque él iba a operar, yo lo tenía verde. Ahí tiene si se fijan, trae un triangulito así, color rosa, y lo usaban los nazis con las personas que eran gays en los campos de concentración, y lo usaban nada más que invertido el triángulo, y pues ahora ya se volvió un icono muy popular de la comunidad LGBT. Otro dato rarotinguísimo, chistoso, es que el esqueleto que sale en el principio en el reloj era real. Sí, qué miedo. Y bueno, pues que el actor de Rocky, de Rocky lo tuvieron que doblar porque cantaba horrible, ni siquiera cantaba. Cada palabra que dijo fue doblada. Imagínate. Y en el reparto estuvo bien padre porque primero, al principio, el director quería que estuviera conformado por músicos ya bien reconocidos, como... Bueno, quería precisamente a David Bowie, que también yo creo que sí se inspiraron mucho en él, en sus alucines. También, al que más, pues al rey, a Elvis Presley, querían a Elvis Presley que hiciera el papel de Eddie. Y luego querían también a Mick Jagger y a Cher. Sí. Pero pues ya al final se decidieron que mejor sería con el reparto original del musical, que la verdad que no se equivocaron porque ellos ya tenían 2 años haciéndola. Ahí fue el descubrimiento y lo hacían increíble. Fue el descubrimiento de Tim Curry. Fue su debut en la pantalla grande, pero ya en el teatro la hacía en grande, la verdad. Y de ahí que partió y hizo súper personajes, como uno muy icónico también que tiene. Es el payasito de For the one at the end. De It, eso, pero el original. Y la voz. Que cuando se enoja, era un actor de voz, podía hacer unas voces tan profundas el Tim Curry, que acabó siendo también actor de doblaje, de voces, de dibujos animados, porque más que nada él actuaba con todo su cuerpo, hasta con las uñas podía actuar, pero también con la voz era impresionante. Por ejemplo, cómo la modulaba. Para el musical, lo hacía al principio, pues del 73, o sea, fue cambiando el personaje. Él lo hacía con un acento alemán, y ya después para la película se inspiró mejor en la reina Isabel y en su mamá, que su mamá yo creo que era inglés, pero su mamá cuando la regañaba. Cuando lo regañaba, sí. ¡Corre! Tim Curry, pero así en un acento inglés muy chingón. Y pues bueno, también salieron obviamente la Susan Sarandon como Janet. También fue un gran descubrimiento porque después Susan Sarandon fue una actriz gigantesca. Barry Bostwick como Brad. Richard O'Brien repitió su papel. El escritor del Rip Raff, que es pleno musical también lo hacía él. Y fue estrenada el 14 de agosto de 1975, por eso les digo que se están cumpliendo 50 años. Pero ¿qué creen? Que fue un fracaso en taquilla.
hacían. Eso fue increíble. Imagínate. Entonces, hasta Sí. que se reestrenó de nuevo en el 76 y fue cuando se les ocurrió la idea de que fueran funciones de medianoche. Funciones de medianoche. Toda la gente que iba disfrazada, fue como dices tú, que fueron los primeros cosplays, iba gente ya famosa, entonces la gente pues más se identificaba y iba para allá para ver. Ah, pero espérate, es que al que fuera disfrazado lo dejaban entrar gratis a ver la película. Por eso fue agarrando onda. Pues sí, ahí inventaron los cosplays de ir disfrazados a ver la película. Y luego ya como estuvo tan padre, pues ya iban todos disfrazados. Sí, y bailaban Y bailaban. el Time Warp. Se aprendieron los diálogos. Y todo. Entonces era ya como toda una experiencia. Y como te dije que en el 81 hicieron una secuela. Ah, sí. Se llamaba Shock Treatment, tratamiento de shock, pero pues sí, obviamente ya no fue lo mismo. ya no fue lo mismo. A lo mejor andan por ahí en YouTube Pero también. continuaron con el musical y con la película. Sí, la musical de la película nunca ha dejado de transmitirse en 50 años. Y por lo mismo, que fue un éxito ya con los años, Julissa, que también era una Visionaria. había traído Vaselina y había traído a Jesucristo Superestrella, y pues dijo, pues vamos trayéndola a ver qué pasa, aunque era diferente. Para México, claro, era muy irreverente y difícil de que México la fueran a aceptar. Pero la suavizaron. Suavizaron las escenas para poder encajar con el público, pues que no estaba preparado para eso. Sí. Y uno de los actores que interpretaron en distintas escenas así fueron, por ejemplo, Manuel Landeta. Y antes Gonzalo Vega. Y Julio Alemán también. Puros actorazos. Alejandra Ábalos. Y obviamente Julissa. La misma Julissa. Sí. Y hasta Mario Besares. Mario Besares. Sí. Salía de un vampiro fronterizo, por cierto. Ah, sí. Haciendo los coros. Es que es bailarín, ya ves que. Sí, pues estuvieron en Cachún Cachún, como que también era esa onda, ¿no? Sí, era mucho de la banda Cachún Cachún. De esta generación de artistas bailarines. Las canciones icónicas de la película, es como te decía, pues fueron igual, pues la de Time Warp, Transvesti, que fue el número inolvidable de Tim Curry. Sí. Maybe the rain is really to blame. I must be transvesti, transsexual from Transylvania. Esa la cantaba se la cantaba al Rocky. Y luego seguía la que cantaba el Meat Love. Ah, sí. El Eric, o ¿cómo se llama? Sí, Bless My Soul, Hot Potato, Bless My Soul. El Meat Love, que también ahí lo descubrieron. Pero el personaje, ¿cómo se llamaba? Eddie, es el que matan para quitarle el cerebro. Bueno, ya se lo estoy spoileando. Y él era parte del elenco teatral. Él era parte del elenco teatral. Antes de ser una estrella de rock. Sí, que siempre acabó siendo muy teatral, ¿no? No sé si se recuerdan de su canción de I won't do anything for love, but I won't do that. Siempre se quedó ya con una vibra así muy teatral, muy de sufrimiento. Pero fue descubierto también en esa obra. Entonces, bueno, esa película fue ¿cómo se puede decir? Pues es una película. Un descubrimiento de parteaguas de artistas. Sí. Y imagínate, aparte pues de culto, es la película de culto más longeva y ha inspirado a Lady Gaga, a Madonna, a David Bowie, a Marilyn Manson. A toda la estética glam, a todos los metaleros glameros también de los 80s, Motley Crue, Wasp. Así se peina. Todos traían ahí esa onda glam que viene desde esta película. Hay unos que se ponían hasta tacones. Sí. Hazte de cuenta que eran ahí. El doctor. Pues no sé si el doctor, pero por lo menos los vampiros de la convención sí eran. Y también en varias series también se inspiraron, han hecho parodias o así, que bueno, en la de los Simpsons, en la de Glee. Y luego ya pues que el actores como Laverne Cox interpretaron a Frank en la versión televisiva en el 2016. Datos rarotinguísimos. El primero, pues bueno, que el castillo donde se filmó está en Inglaterra, es real, se llama el Oakley Court, es muy famoso, pues ahí se grabaron otras películas también, como Price of Drácula, La Mansión Encantada y The Reptile. Y es un hotel, un Airbnb, no sé si es Airbnb, pero no, es un hotel. Y pues si eres muy fan, puedes rentar ahí una habitación y luego irte a ver la película de medianoche y ya para cerrar el musical. Ándale. Y el maquillaje y el vestuario, todos se inspiraron, pues como dijimos, en la moda punk, en el glam, si es que ellos lo inventaron casi, de los años 70. Y de hecho, pues el maquillaje y el peinado de todo el elenco de la película lo hizo una estilista que era de David Bowie y
y de Sí. Mick Jagger, pero no era cualquier estilista. No, pues imagínate, era de David Bowie y de Mick Jagger, se llamaba Pierce LaRoche, ya diseñó el rayito de David Bowie, así chingón, Nada más y nada más. nada más y nada menos, súper icónico, súper maquillista, ¿no? Digamos. Como ven, todo está ligado. Y bueno, cuando iban a hacer la película, la única condición que les puso Fox, la productora, les pidió que tenían que integrar al menos 2 actores estadounidenses. Sí. Y fue por eso que invitaron a Susan y a Brian. Y también el personaje de Eddie, que era Meatloaf, también es estadounidense, curiosamente, aunque él ya estaba Sí, en la obra. Fíjate. desde la obra, Entonces ya sí. con eso se quedó contento la Fox. Y pues, salió la película, increíble, todavía se sigue viendo. Lo siguen viviendo porque Sí. llevan arroz, llevan... Pero esa es en la agua. obra de teatro. No, también en la película. ¿También en la película? Sí. Ah. O sea, llevan arroz, llevan Sí. las pistolitas Pistolitas de agua, periódicos para cubrir. Si quieren ver esos detalles, tienen que ver la obra o tienen que ver, o sea, el musical o la película para que le entiendan. Llevan así pues para vivir Vivir la experiencia. Se paran hasta en el Sí, cine, se paran y bailan y bailan el cantan, time warp. se así, saben el padrísimo. diálogo y empiezan a decirlo así. En el musical, ahí sí interactúan con los personajes y les contestan y toda la cosa, ¿verdad? Está bien sí. padre. Los narradores siempre Ajá. son muy simpáticos, Sí, se los cagan de narradores. risa. Y pues no crean, nos fue tan cara esta película, por lo mismo que no invirtieron en muchos personajes, en muchos artistas con mucho Sí, con mucho renombre. renombre. Le salió en 1.4 millones de dólares. Pues no es nada para lo No que es ahora nada. es, porque ya es una mina de oro Sí, cultural. es una mina de oro cultural. Yo creo que ahora ya no les hubieran cobrado eso. Ahora ya son superestrellas. No, Pues ya. por lo menos Tim Bueno, de Curry ahí y Susan nacieron, Sarandon. de ahí Sí. salieron, pues. De ahí salieron. Y en el 2005 fue incluida en el National Film Registry de Estados Unidos Así, por su registry. valor cultural e histórico. Así es. Y pues como de un pequeño teatro de Londres se convirtió en el musical Sí. de culto más grande del Del mundo. mundo, más importante del mundo. Aunque tú la ves así bien irreverente y todo, la verdad que sí se convirtió en un ícono esta película de Rocky Horror Picture Show. Pues es que sí, después de 50 años seguimos diciendo, let's do the time warp again. ¿Has visto alguna vez, porque puede que sí, Sí. alguna función en vivo o en el cine de medianoche? Déjanos en los comentarios, presúmanos. Pero no olvides suscribirte, compartir y darle like. ¿Sale? Bye. Hasta luego. Bye. With your hands on your hips.